En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. El verbo recordar viene del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Hoy volvemos a algunos de los temas que compartimos este año. Reflexionamos sobre los movimientos, algunos internos como las células que se transforman, las hormonas que se alborotan, el alimento que nos recorre y otros externos como la vida cultural y deportiva, la danza, el teatro, la aventura de viajar y los grandes movimientos históricos. Un siglo XX entre guerras, luchas por la igualdad, pero también de avances científicos y tecnológicos. Y después de este largo trayecto, conectados con el aprendizaje en Seguimos Educando, hoy festejamos el final de clases. Una verdadera fiesta. Los y las invitamos a celebrar. ¿Me pasa solo a mí o el tiempo se va volando? No sos el único con esa sensación, Luca. Parece que fue hace poquito que empezamos este ciclo y ya estamos completando nuestro tiempo de volver a mirar los contenidos que fuimos compartiendo este año juntos y juntas. Nos vamos acercando a nuestro cierre y llegó el momento de hacer girar esta rueda temática que nos señalará hacia dónde seguir mirando. El tema de hoy es el movimiento. Y sin embargo, ¿nos movemos? Me he olvidado de todas las cosas interesantes que vimos en la Semana del Movimiento. Lo realmente bueno fue que aprender sobre el movimiento nos llevó a conocer y entender, pero también a disfrutar y querer movernos al mismo tiempo. Pero dejamos que se muevan otros y otras un ratito, que la verdad conducir y correr se me complica un poquito a mí. Bueno, cuando recobres te juega una carrera. Dale, banco. Ya sabemos que hacer deporte es una forma muy importante de estar en movimiento porque la actividad física nos abre a un mundo de posibilidades. Justamente por eso abordamos las múltiples capacidades que tiene nuestro cuerpo para movernos. Y claro, eso no lo descubrimos ahora. De distintos modos también lo entendieron los hombres y las mujeres a través de la historia. Los deportistas profesionales existen hace siglos y ya sabían lo que era la fama en el momento. Viajemos imaginariamente a la inquieta vida social y cultural de la Grecia antigua. Una gran preocupación de la sociedad era honrar correctamente a sus dioses y diosas. Esas figuras perfectas y todopoderosas esperaban de algún modo que los cuerpos humanos intentaran alcanzar un poco de esa perfección. Y una de las maneras de lograrlo y mostrarlo era a través del deporte. Las competencias más importantes para los deportistas griegos eran los Juegos Olímpicos que se celebraban cada 4 años en la ciudad de Olimpia. Eran pruebas que duraban un solo día después de la primera luna llena del solsticio de verano. El evento llegaba a finales de julio o principios de agosto y era muy importante.
En el año 776 a.C. se empezaron a listar los ganadores y por eso se consideran las Olimpiadas de ese año como las primeras en la historia. Con el tiempo, los Juegos llegaron a durar hasta 5 días. Se reunían atletas de muchas regiones de Grecia, como Arcadia, Laconia, Argólida, Acaya y Mesenia. Por eso se los conoce como los Juegos Olímpicos Panhelénicos. Quienes ganaban los Juegos se llevaban una grandiosa, fabulosa y extraordinaria corona de olivos. Con el tiempo, los olivos cambiaron por laureles y después llegaron las medallas de oro, plata y bronce. Pero pese a su enorme éxito, los últimos Juegos Olímpicos de la antigüedad se fueron en el año 394 después de Cristo, porque se los consideró un espectáculo pagano. Pero los Juegos volvieron en la era moderna para convertirse en uno de los eventos deportivos más grandes de todos los tiempos, con un mensaje de integración mundial. Como el deporte también debe incluirnos a todos y a todas, existe una competencia olímpica en la que compiten personas con discapacidades, los Paralímpicos. Porque ya sabemos que el deporte nos abre infinitas posibilidades. Cuando investigamos sobre el movimiento, nos acercamos a muchas posibilidades que tienen nuestros cuerpos. En las escuelas hay una materia, un área que se dedica especialmente a la enseñanza de la actividad física, el desarrollo motriz y que busca acercarnos a los deportes, y es la educación física. Todavía no me siento totalmente a punto. Yo te veo que sí, claro que sí, ¿cómo que no? ¿Sí? Sí. Cuando hablamos de educación física nos referimos a una disciplina pedagógica que abarca el cuerpo humano con una visión integral que contribuye al cuidado y a la salud, pero también a la formación deportiva. Todos tenemos un cuerpo que puede moverse y accionar en muchas actividades y circunstancias diferentes. Hay quienes son muy hábiles o tienen facilidad en ciertos deportes o disciplinas con movimientos y, bueno, también quienes no. Yo, pero todos y todas podemos encontrar y disfrutar de mover nuestros cuerpos y aprender cómo, definitivamente. Es muy cierto, sí. Ahora voy a contarles del concepto de habilidad motriz básica. En educación física, el concepto considera toda una serie de acciones motrices que aparecen en la evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar y recepcionar. ¿Serían movimientos o acciones que desarrollamos sin darnos cuenta mientras crecemos? Sí, es así. Las habilidades motrices básicas son aquellos actos motores que se llevan a cabo de forma natural y que constituyen la estructura sensomotora básica. Esos movimientos son soporte del resto de las acciones motrices que el ser humano puede desarrollar. ¿Sensomotora? ¿Cómo? Suena más difícil de lo que es. Sentir y mover, sensomotora. A todos los corredores, a todas las corredoras, se les solicita tomar su lugar en la línea de largada. Espera, no te olvides que las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica son ser comunes a todos los individuos, haber facilitado o permitido la supervivencia del ser humano y ser fundamento de posteriores aprendizajes motrices, deportivos o no. No estoy tan concentrado como para correr esta carrera, me parece. Dale, no te la pierdas. Buena suerte. Yo te deseo buena suerte. Anda. Tenés razón, lo voy a ganar por vos. Dale. Lo voy a ganar por vos, Dale, ma. dale. Dale, vamos. ¡Ah! Los deportes son una parte importante de nuestras vidas. Los practicamos o alentamos a quienes lo hacen. Y ese interés no es nuevo. El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo del mundo. Abarca varias disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Todas esas variantes se vinculan a los movimientos naturales del cuerpo humano y sus habilidades motrices básicas. El término atletismo proviene de la palabra griega atletes, que refiere a la persona que compite en una prueba determinada por un premio. Y a su vez, esa palabra tiene relación con el sinónimo de esfuerzo. Justamente, llegar a ser un o una atleta es un camino de esfuerzo y entrenamiento persistente que busca superar los límites personales cada día. Rapidez, fuerza, resistencia, precisión. El cuerpo y la mente de los atletas trabajan al máximo y la exigencia es mucha. Todos los días, mañana y tarde. El sábado nada más que a la mañana, si es que no hay competencia.
Y los miércoles un turno que hacemos pileta y masajes, que es el del medio de la semana, que es para recuperarte un poco. Si no lo haces de tan chiquito, si no lo tenés como incorporado como filosofía de vida, te miran y te dicen, la mina está loca. Pero ya está, le dediqué toda mi vida. Y aprendí de chiquita que para llegar había que hacerlo así. Si vuelvo a nacer, haría lo mismo. La práctica del atletismo llega a nuestro país en el año 1807 por el médico británico Andrew Dick. En 1867 se realizó en la Argentina el primer torneo atlético en el Buenos Aires Cricket Club. Desde entonces, y con la aparición y crecimiento de entidades deportivas y clubes en todo el país, el atletismo fue encontrando espacios para desarrollarse y formar atletas. En la actualidad, el país tiene atletas de alto rendimiento que participan de competencias internacionales. Existen algunos programas de apoyo para los y las deportistas, pero no siempre son suficientes y dedicarse completamente al entrenamiento necesario puede ser muy difícil. Quienes entrenan tienen metas que son tanto objetivas y físicas como emocionales y motivacionales. Superarse, vencer los límites propios, probar la capacidad propia en torneos internacionales. Los deseos empujan el cuerpo y sostienen la voluntad. Yo creo que el momento más fuerte para muchos de los deportistas es en la apertura de un Juego Olímpico. Porque están todos los argentinos juntos, o sea, en el túnel, antes de salir, todos estamos cantando canciones y saltando. Y el momento que entras al estadio y después cuando se enciende la llama olímpica, todo deportista sueña con ese momento. Entonces es un sueño realizado, digamos, estar dentro de un Juego Olímpico. Argentina, gracias por habernos dado el argentino, un ser único, apasionado y luchador. Ese espíritu creo que lo llevo yo adentro. Y lo uso siempre cuando compito afuera para representar de lo mejor que puedo. Y llegamos a este momento que nos gusta tanto y que es para escuchar lo que piensan e imaginan. A ver, pibas y pibes del país, los escuchamos. Me llamo Benicio Barcelata, vivo en Argentina, Entre Ríos, y voy a la escuela de La Salle. Hola, mi nombre es Florencia Nelson, voy al Colegio Rivadavia y vivo en Villa María. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lautaro Cancino, tengo 12 años, voy a la escuela de Juan Gutenberg 122, Silípica, Santiago Estero, Campeones. ¿Cuál es su manera preferida del movimiento? ¿Bailar, correr, nadar? Me gusta nadar, pero más que nada creo que correr o andar en bici. Bailar, definitivamente bailar, yo amo bailar. Mi manera preferida del movimiento es correr y nadar. Correr porque siempre me mantengo en actividad y nadar porque me gusta el agua y me relajo. ¿Practican algún deporte? ¿Cuál y por qué? Sí, juego rugby y antes hacía fútbol. Sí, yo practico hockey, que lo empecé hace poco. Lo empecé porque me interesó la manera de cómo se juega y, no sé, me atrapó, se podría decir. Y baile lo vengo haciendo desde muy chiquita. Me encanta porque es una forma de expresarte distinto. Es como, no sé, me llena el corazón bailando, me siento muy bien bailando. El deporte que me gusta es el fútbol porque tengo una pasión por él. ¿Hay algún deporte que les interesa en especial y del que se mantengan muy informados e informadas? Rugby, papá me llevó cuando yo tenía creo que 5 o 6 años y me gustó y me fui uniendo al club, ¿no? Y fútbol, bastantes amigos míos juegan y bueno, me invitaron para probar y lo hacía de hobby. Ahora que empecé hockey hace poco, estoy empezando como a empezar a ver, no sé, los partidos y todo eso. Pero si no es por eso, no podría decir que no. El deporte que me interesa también es el tenis, pero más me inclino por el fútbol.
Estamos compartiendo un encuentro dedicado al movimiento y las formas que tiene en nuestra vida. La música que nos hace bailar, la música que nos emociona y nos mantiene en movimiento y empuja nuestra voluntad, sacude las emociones. Hablamos de los Juegos Olímpicos y ahora traemos a este momento musical un tema muy especial. Seguramente sepan que cada evento olímpico suele tener un tema oficial que lo representa y se convierte rápidamente en un sello sonoro. Algunas canciones quedan más o menos grabadas en nuestra memoria. Seguro hay alguna que recuerdan y pueden tararear. Hoy compartimos Alma y Corazón, que fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos 2016. En el video veremos a 4 niños de entre 10 y 12 años cuyas vidas están ligadas al deporte. La canción fue producida por el dúo brasileño DJs Tropquilas y cantada por Projota y Tiaguinho. ¿La recordaban? Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar. Agora é pra valer. Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão e assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, de alma e coração. A vida não é brincadeira, não marco bobeira, eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte. Basta acreditar, depende de você. Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão e assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, de alma e coração. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, de alma e coração. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, de alma e coração. Estamos compartiendo distintas maneras de apreciar lo importante que es el movimiento para las personas. Nuestros cuerpos necesitan moverse y existen muchas maneras de hacerlo. Pero además, muchos deportes son disciplinas de conjunto y esos encuentros nos dan mucho más que entrenamiento físico. Luca. Acá estoy, reponiéndome. Bueno, te felicito. Muchas gracias, pero la próxima te toca correr a vos, No hay forma en la que yo sea el único que corre de los dos. Acepto el desafío. Llegó un buen momento para que conversemos sobre todo lo que la práctica del deporte puede fomentar más allá del entrenamiento físico. Compartir espacios de juego
y deporte puede fomentar lazos importantes que nos ayuden y nos enseñan a enfocar nuestros esfuerzos, a compartir nuestras emociones y aprender a controlar nuestro carácter. Puede ser también un espacio fundamental para incluir la diversidad de cuerpos y posibilidades. Eso lo aprendimos y compartimos cuando hablamos de inclusión y los Juegos Paralímpicos. Pero también podemos hablar de formas de incluir e integrar, de equiparar y respaldar a niños y niñas y jóvenes por igual, borrando de a poco las injustas diferencias basadas en género. Es increíble todo lo que puede facilitar el deporte, pensado para abrirnos y encontrarnos. Ahora tenemos la posibilidad de conversar con alguien que nos va a contar su visión y su experiencia sobre cómo el deporte puede intervenir para trabajar en la inclusión de chicos y chicas y jóvenes desde otro lugar. Creo que necesito un vaso de agua. Pero antes, bienvenida. Te vamos a pedir, por favor, antes que nada, que te presentes. Soy Mónica Santino, ¿cómo están? Soy directora técnica de fútbol, ex jugadora, profesora de educación física, directora técnica, periodista deportiva. Trabajo y soy parte del colectivo social feminista La Nuestra, con base de trabajo en la Villa 31, en la ciudad de Buenos Aires. Y también trabajo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como asesora de Claudio Morresi, quien fue secretario de Deportes de la Nación entre los años 2003 al 2012. Y lo que más me gusta en el mundo, lo que más nos gusta a todas nuestras compañeras y a mí es trabajar en la Villa 31. ¿Podrías contarnos la experiencia que desarrollaste en La Nuestra de la Villa 31? Nosotras llegamos al barrio en el año 2007, a la Villa 31, un poco obra de las circunstancias, pero no creo que las casualidades existan. Yo venía de trabajar, estaba trabajando en el Centro Municipal de la Mujer, en Vicente López, y ahí existía un programa de fútbol ideado en el año 94, que lo habían desarrollado estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la UBA, en una oferta de fútbol para las pibas que vivían en el cordón de pobreza del partido, porque se daban cuenta que el fútbol era el deporte que elegían, y lo encontraron como una muy buena estrategia para pensar en la salud sexual reproductiva y sumarle al espacio deportivo un espacio, si querés, de perspectiva de derechos y de indagar un poco más en la forma de las pibas, ¿no? El fútbol era la excusa para juntarse. Al poco tiempo que me había recibido de directora técnica, yo llegué al Centro de la Mujer y me topé con ese programa y creo que fue una bisagra en mi carrera para adquirir mucha más formación feminista de la que traía, ¿no? Y poder ligar el fútbol con el feminismo. En el año 2007, en los Juegos Evita, participamos con un equipo del Centro de la Mujer y nos topamos con un equipo de la Villa 31 que estaba conducido por una estadounidense, Alison Lasser, que no era entrenadora, pero traía todo un bagaje de fútbol y de conocimiento por lo que pasa en Estados Unidos con el fútbol de mujeres, que es a la inversa, ¿no? Culturalmente lo que pasa aquí, y que las niñas de muy chiquitas tienen posibilidades de acceder al fútbol en los colegios. Alison había entrado al barrio, había armado un equipo, no podía entender cómo en un país con tanto fútbol como el nuestro las mujeres tenían tantos obstáculos para jugar. Y lo que le pasaba era que a fin de ese 2007 ella se volvía a Estados Unidos, pues estaba en Argentina con una beca para terminar su tesis como socióloga. Y quería que ese grupo de la 31 se quede con alguien. Entonces tuvimos conversaciones y para noviembre de ese año, el día que ella se está despidiendo de las chicas, entramos al barrio. En esa secuencia, ¿no? Despidiendo a una entrenadora y recibiendo a otra en una cancha que era, bueno, llena de cascote, de vidrio, sin el alambre, sin todas las cosas que tenemos ahora, a empezar. Y La Nuestra empezó así, ¿no? Primero en un vínculo de confianza con las pibas entendiendo que íbamos a ir siempre, que nunca íbamos a dejar de ir, y poniéndonos como premisa conquistar la cancha, ¿no? La cancha de fútbol, la cancha de Barrio Güemes, era usada mayormente por varones, las pibas no tenían horario de entrenamiento ahí, y en esa disputa territorial, y plantándonos y armando un horario de entrenamiento, el grupo empezó a crecer y también empezó a crecer la cantidad de compañeras que se acercaron a La Nuestra a trabajar. ¿Cuál es para vos el impacto más importante de la experiencia?
Yo creo que es la visibilidad, que es entender que las transformaciones son colectivas, nunca en soledad, que no te salvas sola. Todo eso que aprendemos en la cancha con otras lo llevamos afuera, ¿no? Hay una frase que es como nuestro lema de grupo, que la dijo una de las pibas en un espacio de taller hace unos años ya, y cuando la dijo tenía 15 años, y la frase es: me paro en la cancha como en la vida. Entonces es entender que nunca sola, que siempre colectivamente, digamos, el fútbol, como ningún otro deporte, te enseña eso. Hasta la más talentosa necesita otras, y que si te caes puede haber alguien que esté atrás tuyo para levantarte, y que si no te sale una jugada, bueno, va a salir la que viene. Y me parece que eso es de lo más bello y de lo más potente que pudimos hacer en este tiempo, ¿no? La idea de espacio seguro, de familia ampliada, de poder desarmar, digamos, todo eso que te dijeron que no podías hacer, ¿no? Que supuestamente tenías un cuerpo más débil, que a esto no podés jugar, que este es un juego de varones, que mejor no lo hagas, que tu única misión en la vida es tener hijos. Bueno, cuando empezás a desarmar todo eso, creo que los logros están depositados ahí, ¿no? Puede haber alguna de las compañeras que terminaron fichando para un club de AFA, otras que simplemente pasaron el rato y jugaron, pero para todas significó una renovación, ¿no? Un sentirse importantes. Esto de levantar la cabeza y poder mirarte con otros, ¿no? Que para jugar al fútbol es primordial, si no, no podés jugar. Y después una manifestación de la cultura tan fuerte como es el fútbol, ¿no? Que explica nuestros barrios, nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestras familias. Es impensado que las mujeres podamos estar afuera de eso, ¿no? Entonces creo que por ahí es un camino de empoderamiento zarpado, y creo que es el mejor efecto de todo lo que hacemos. ¿Por qué son importantes las experiencias inclusivas deportivas en cada comunidad? Sí, con la palabra inclusión venimos un poco peleadas, ¿no? El último tiempo, porque no sabríamos, digamos, quién incluye a quién, ¿no? Si hay una desigualdad en términos de privilegios y en términos de oportunidades, ¿no? Entonces sería incluir a qué. Me parece que lo que nosotras hicimos fue, en todo caso, nivelarnos. Nivelarnos en el sentido de que somos todas mujeres o disidencias, ¿no? O distintas identidades, no necesariamente mujeres, y que con la pelota de por medio descubrimos un camino en común. Las que no vivimos en el barrio y que vamos a entrenar y acompañar o a estar, que claramente tenemos otros privilegios en relación a las pibas y las pibas, ¿no? Y lo que construimos juntas fue un saber, un saber colectivo, un saber territorial colectivo. A eso es lo que llamamos feminismo villero, feminismo popular. Y en ese camino nos empoderamos absolutamente todas. Entonces creo que este tipo de proyectos puestos desde este lugar, no desde el lugar de voy a tirar la pelota un rato, porque así voy a salvar a alguien, ¿no? Así saco de la calle, digamos, vos no sacás de la calle a nadie. Vos con el proyecto no lográs que haya agua potable, viviendas. Lo que estás logrando es poner un derecho en movimiento, y que con esa herramienta las personas sean capaces de organizarse y demandar lo que les corresponde. Y en ese camino, en ese aprendizaje de saber, nosotras estamos hablando de fútbol feminista, ¿no? O de esa perspectiva de derechos en proyección. Pero no sé si estamos incluyendo, ¿no? Y es una palabra que se puso muy de moda, entonces alguien que va a la cárcel y hace fútbol, alguien que va a tal lugar y hace rugby, queda, ¿no? Como una especie de abanderado virtuoso de algo, cuando en realidad lo que estás haciendo es construir con otros y con otras, ¿no? Muchas gracias por compartir este momento con nosotros y con los chicos y las chicas de todo el país. Bueno, quiero agradecer mucho la invitación, la posibilidad de charlar, de contarles lo que hacemos a Fútbol Feminista, que no creemos tener la vaca atada, ni el saber, ni nada de eso, sino contar una experiencia para que abra más caminos y más preguntas, ¿no? Cuando hablamos de procesos atravesados por la educación popular, lo que más nos interesa es la pregunta. Así si los dejó pensando, bueno, en buena hora, y ojalá cuando se pueda, bueno, vengan a conocernos a la cancha.
siempre es mucho mejor ver el fútbol en la propia cancha y no escuchar solamente a alguien hablar. Y es muy distinto ver a las pibas que conquistaron ese espacio, disfrutan, aman y juegan al fútbol, verlo ahí, ¿no? Que solamente escuchar la transmisión o el relato de alguien. Así que invitadísimes a que vengan cuando se pueda. Muchas gracias. En la práctica deportiva aprendemos a valorar nuestros logros, aprendemos lo importante de apoyar y cooperar con nuestro equipo y a respetar a quien compite con nosotros y nosotras. Eso ya es mucho. Pero además, el deporte es una gran herramienta para multiplicar cambios. Ya lo vimos en ejemplos concretos como las discapacidades y los prejuicios de género. Son muchas las experiencias en las que los espacios deportivos funcionan como lugares de encuentro, de aprendizaje y de escucha más allá de la práctica deportiva. Estamos en Partido de Tigre. Esto es El Talar, localidad con aproximadamente 60.000 habitantes. Y estamos al lado de la estación del ferrocarril. Este es un terreno cedido a Municipalidad de Tigre y prestado a la agrupación atlética para hacer nuestras actividades. Profe, Jesse, si en algo nos destacamos es justamente en el entendimiento con los chicos, con las familias, con los grandes. Creo que nos entendemos muy bien con los jóvenes. Todo este grupo va a trabajar conmigo, todo el grupo de fondo. Vamos a hacer 25 minutos de trote, suavecito como hacemos siempre. Vamos a hacer todos los montículos bien lento. Después de 25 minutos de trote nos vamos a poner a elongar y a hacer el trabajo. 20 años que hemos estado en distintos lugares de Talar, porque en un principio, donde hoy es una plaza, era un campito con una lamparita y bueno, ahí nos iniciamos como agrupación atlética, ahí fundamos la agrupación. Iban pasando, algunos quedan, otros siguen su camino en la vida como tiene que ser, pero lo más agradable de todo es que todos salen buena gente y se incorporan a la sociedad del lugar que pueden, pero son útiles y es para eso lo que trabajamos. Los Juegos de Evita te abren millones de posibilidades, millones de puertas. Si bien el deporte local acá en Santa Fe tiene distintas promociones, pero depende mucho de lo económico. Hay chicas que tienen posibilidades económicas y hay otras que no. Lo bueno que tienen los Evita es que la diferencia no se nota, porque estamos todos iguales. Es la experiencia para los que no tenemos tantas posibilidades para llegar acá. Me pone muy orgulloso porque yo soy una familia muy pobre, y que yo venga a representar a Corrientes y con mi pueblo, con mis amigos, todo, no sé, me pone muy contento, la verdad que no tengo explicaciones para eso. El deporte es ante todo un espacio de posibilidad y encuentro. En pequeños clubes de barrio, en los patios de las escuelas o en juegos de competencia profesionales. Nos movemos. Tuvimos bastante deporte en este encuentro dedicado a volver a mirar lo compartido sobre movimiento. Pero además de entrenar, jugar y competir, tenemos que hablar de bailar. Muy bien, y podemos relacionar lo que compartimos sobre cómo el deporte es una herramienta de inclusión para pasar al movimiento bailado, que también es un lugar en donde se puede expresar la necesidad de disolver prejuicios. Muchas formas de baile muestran cómo vemos el mundo o cómo queremos verlo. Vámonos bailando, dale. Vamos por allá. Como el Club de los 5. Las danzas de cada comunidad y época expresan fragmentos de la visión que tiene de sí misma una sociedad.
Por eso, el tango como baile no es solo música y movimiento, dice muchísimo más. El tango es un momento especial de comunicación danzada entre dos personas y sus cuerpos. Es además un momento de extrema cercanía entre personas que pueden conocerse previamente o no. Durante los pocos minutos que dura la canción se expresan emociones entre quienes lo bailan. El tango es una danza popular que se baila apasionadamente y que funciona como espejo de la sociedad de la que surgió. Imaginemos su nacimiento en la sociedad porteña de principios del siglo XX, en donde las mujeres tenían poca participación y el tango lo muestra. El hombre es quien conduce, la mujer es la conducida. La mujer tiene que dejarse llevar y no oponer resistencia. Entonces, la mujer que baila tango es una figura dependiente que solo se mueve guiada por un varón. Esta relación se nota más todavía en los estilos tradicionales, pero en los nuevos estilos las mujeres empezaron a tener una mayor participación. En la búsqueda por seguir bailando, pero incorporando formas más igualitarias, nació Tango Queer. Es un lugar de encuentro, aprendizaje y práctica abierto a todas las personas que se animó a explorar formas diferentes de comunicación entre quienes bailan. En principio podemos pensarlo bien como las milongas en donde se baila tango queer, los espacios en donde la gente se junta a bailar de una manera, con total libertad en la elección de la pareja con la cual baila. Es decir, un hombre puede bailar con otro hombre, una mujer con otra mujer, o un hombre y una mujer tanto guiando como siendo guiado indistintamente. También, por supuesto, está abierto a todo tipo de personas con identidades distintas, ¿no? Trans, travestis, ros, o sea, lo que sea. La idea justamente es bailar tango sin que vos tengas que cumplir necesariamente un rol u otro a la hora de bailar, en espacios liberados. Surgió por una necesidad de muchas personas de bailar de manera distinta. Más que nada fue eso. En el caso nuestro quisimos hacer que el tango de alguna manera nos recibiera como nosotros teníamos ganas de bailar. O sea que lo tuvimos que transformar un poco. Tuvimos que poner nuestras propias reglas para que nos admitiera, digamos. Entonces creamos un espacio en donde estaba invitado todo el mundo, pero con otras reglas. Al principio fue difícil, toda la primera época. Imagínate que el 2005, 2004, 2003 era muy distinta a la situación de la que estamos viviendo ahora. Son 15 años, pasaron un montón de años y pasaron un montón de cosas en estos años. Entonces al principio era difícil. Por empezar, bueno, si había dos varones bailando juntos en las milongas tradicionales, a veces se reían, a veces, los sacaban, y dos mujeres lo mismo, incluso por ahí te empujaban, ¿no? Te interpelaban directamente o te hacían comentarios. La apertura que propuso el tango queer también de alguna manera desbordó sobre el ambiente tradicional, que siempre fue como muy conservador. Pero la propuesta del intercambio de roles también permitió, abrir la puerta también a lo que es el movimiento de mujeres, en donde ya ahora las mujeres son lesbianas o no son lesbianas es lo de menos, o sea, pero si tienen ganas de guiar, ya sea a otra mujer o a un hombre, lo pueden hacer tranquilamente, fundamentalmente porque tienen esa información. Y los varones se sienten también más tranquilos para dejarse llevar, ¿no? Entonces, para mí el tango queer lo que permitió es flexibilizar eso tan rígido y adaptarlo a la época que vivimos, o sea, porque si no hubiera quedado el tango como si fuera una cosa súper rígida que no admite los modos del presente, que me parece que están, se ven, ¿no? Son visibles. Hoy queremos compartir Tai Chi, escrito por Cristina Maghus. El cuento forma parte del libro Aguas Abiertas y otros cuentos deportivos, en el que la autora incluyó personajes que juegan, se divierten, disfrutan de la naturaleza y practican deportes. En este libro, las historias surgen a partir de alguna experiencia vinculada con el movimiento o los deportes. En la tierra, en el agua, de pie, sobre ruedas o con pelotas. Cristina Maghus narra sensaciones de movimiento y las hace cuento. Al parecer, Cristina practicó casi todos los deportes en su club. Entrenó, se esforzó y compitió. Y como dicen que el cuerpo tiene memoria, hay algo de la flexibilidad que todavía conserva.
De esa época recuerda cronómetros, hinchadas, amigos y amigas y sudor. Actualmente practica Tai Chi, práctica oriental de movimientos lentos que trabaja el equilibrio y la respiración. Antiguamente fue un arte marcial. Hoy leeremos Tai Chi, el cuento que asocia a Cristina a su nueva práctica corporal. Estas son algunas sensaciones breves y fugaces que recopilé a lo largo de 4 años de práctica mientras la clase se movía en silencio, siguiendo a la maestra. Hoy me sorprendió que la maestra indicara un vaso de agua imaginario en la cabeza. No sé, no es su estilo, pero entonces en el mío flotó una lentejita de agua. La clase se mueve en calma, respirando. Solo se escucha, muy bajito, la música de siempre. Estamos practicando una figura que consiste en llevar el brazo hacia atrás y mover la mano como si se agarrara una muy delicadísima flor de la rama de un árbol. Ya la ejercitamos muchas veces este año. A lo largo del tiempo fui logrando que me saliera bastante bien. Pero entonces la maestra habla. Dice algo por primera vez. Mono agarra durazno. Yo estoy tan concentrada que ese sonido de palabras me impacta en el cuerpo. Por la piel me corre una sensación de mono suave y amable como la tez de un durazno. Y me cambia para siempre la percepción que tengo de los monos, que eran animales divertidos, medio torpes, que comían banana. Y entonces, a mitad de la clase pienso, qué linda que soy en este movimiento. No pienso, qué lindo movimiento, ni qué linda que soy. Pienso, qué linda que soy en este movimiento. Respiro, todo es lento. De repente estoy tan concentrada que logro moverme sin moverme. Soy un árbol asomando sus ramas por encima del bosque. Es una sensación calma y poderosa que se me aparece de imprevisto y me dura apenas unos segundos. Me despliego, todo el horizonte delante de mí, con montañas y lago. Mis raíces ven pasar cada tanto una trucha por el fondo de las aguas transparentes. Después vuelvo a estar en la clase. No perdí el equilibrio de la figura que estaba haciendo. Mi cuerpo continuó el movimiento mientras yo viajaba. Estoy sorprendida de lo que me acaba de suceder. Nada cambió por fuera. Mi maestra china se mueve lentamente frente a la clase, en silencio, la atmósfera es suave y pausada. ¿Les pasarán cosas así a los demás? No me animo a preguntar. Mientras practicábamos un ejercicio, la maestra habló. Dijo en su castellano con acento chino, sentir felicidad. Continuamos repitiendo el ejercicio, pero se ve que no logramos bien eso de sentir felicidad porque aclaró, fácil felicidad, boca para arriba, y elevó la comisura de sus labios formando una sonrisa. Eso fue Tai Chi de Cristina Maghus. Volvieron los tambores. Es que llegó un momento muy rítmico. Hagamos memoria. El movimiento en clave de danza al ritmo de una música es una de las representaciones expresivas más antiguas que tenemos. ¿Recuerdan que les contamos que ciertas danzas y bailes son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? Sí, recuerdo que compartimos que la UNESCO, que es una organización de naciones que coopera en temas de educación, ciencias y cultura, intenta que se protejan tradiciones o paisajes o lugares que son un valor para toda la humanidad sin importar dónde se encuentren. ¿Y qué tendrá que ver con los tambores que escuchamos? En nuestro patrimonio cultural inmaterial incluye prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Y por eso el candombe es desde el 2009 patrimonio inmaterial de la humanidad. Surgió a orillas del Río de la Plata hace más de 200 años como una manifestación cultural de esclavos africanos traídos a este territorio. Es una fusión de rasgos musicales, religiosos y de danza de las diversas tribus africanas presentes en la época de colonia que sigue muy viva en la actualidad. Es un legado cultural de todos, pero especialmente valioso para los descendientes de aquellas personas que fueron secuestradas y trasladadas a América durante el periodo colonial dentro de un sistema de esclavitud. Hablamos de los afrodescendientes y del vital testimonio cultural de su historia, que es el candombe en el Río de la Plata. El candombe es un diálogo a través del tiempo entre América y África. El Río de la Plata mantuvo viva la memoria cultural de los esclavos y las esclavas y trascendió el tiempo. Los tambores resuenan entre Argentina y Uruguay.
Un diálogo musical, social y cultural que nos hace compartir historia y formas de expresión. El candombe es música y movimiento que tiene su origen en la necesidad de expresión y la voluntad de compartir. Hay candombe de un lado y del otro del Río de la Plata, pero tiene una vitalidad mayor en Uruguay. ¿Qué es el candombe? Explícamelo en palabras si se puede. Nunca supe, sé que el candombe viene de África y calculo que los negros que lo trajeron fueron los que vienen de la parte portuguesa, porque vienen de Mozambique, de su lugar, de Angola. Pero los negros que llegaron a Uruguay llegaron sin documento. No llegó como Giuliano, Paparazzi, que llegaron con pasaporte y todo. No tenían ni nombre. Ni nombre, los agarraban de la cédula, los metían en un barco y los traían. El candombe es una cosa festiva. Para mí es el ritmo más salvaje del mundo. Esos tres tambores cuando se conectan es un escandalete. El tambor es para tocar en la calle y caminando tal cual. No hay músicos, no hay música. Es tambor, ahí la conversación es de los tambores y uno le responde al otro y el otro llama al otro y esto se toca caminando. Esto un montevideano lo sigue desde niño. Mi padre me llevaba desde niño a escuchar estos tambores que a la postre quedás hipnotizado, seducido y nada, lleno, con el alma llena. Es el ritmo, es el pulso africano. Es como un eslabón perdido que hay, ¿no? Nosotros fuimos tráfico ilegal durante 200 años del tráfico ilegal de esclavos. El contrabando no queda registrado en ningún lado. Eso es lo que me dice el tambor, que no es necesario hablar, hay que tocar. Y yo siento que hoy día, por ejemplo, mucha gente que lo toca, a pesar de que no sea de negro, que no sean de mi colectividad, siente lo mismo. Entonces eso a mí me ha dado la oportunidad de saber que hay otras colectividades que nos respetan a través de nuestra cultura, que hemos dado, y ver a todo un país que se manifiesta a través de un folclore que antes estaba prohibido, por ejemplo, que nos estaba prohibido a nosotros mismos tocar. Y hoy ver que todo el mundo lo disfruta. Reconocemos que habla de nuestras historias, que nos recuerda el camino recorrido y el sufrimiento pasado, pero también la alegría del encuentro. Recordemos cómo y cuándo llegaron los afrodescendientes a estas tierras. Los africanos llegaron a estas tierras al principio. En realidad hay registros que ya en el siglo XVI la trata esclavista comenzó a traer personas raptadas, secuestradas, maltratadas desde el continente africano a estas tierras en el Río de la Plata. Ahí es importante decir que la trata esclavista, que fue el proceso de esclavitud o de esclavización que vivieron nuestros ancestros, uno de los aspectos fundamentales que hizo el esclavista fue ponernos el mote o el nombre de negros. Cuando ellos nos pusieron negros, quisieron quitarnos todo tipo de identidad. Las distintas corrientes migratorias que llegaron a Argentina primero que nada sería interesante aclarar que cuando llegaron los esclavizados acá, muchos de ellos se quedaron en la ciudad de Buenos Aires para trabajar en el ámbito doméstico y otros, producto de la trata esclavista, comenzaron un camino hacia el norte, digamos, del continente, porque iban justamente para ser usados como mano de obra esclavizada en las minas del Alto Perú, en las minas de Bolivia. Entonces, lo que esto dejó es una presencia de los afroargentinos y de las personas afrodescendientes en todo el territorio nacional. Luego, como decíamos, cerca de 1900 llegaron otra corriente de migrantes caboverdianos que se asentaron y que hoy están sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por allí por las zonas de Avellaneda, de Sur, de Ensenada. Podemos hablar de una cultura del Río de la Plata y también podemos hablar de una cultura afroargentina. Hablamos de la afroargentinidad, que es esta mezcla de la cultura afro y de la cultura argentina, y la identidad argentina también es afro. Por ejemplo, el tango cuando surgió se bailaba entre hombres y se bailaban entre hombres afrodescendientes. La milonga, la
está el candombe que nació en Uruguay, el candombe afro-uruguayo que producto de las migraciones hoy se toca acá en Argentina en las distintas provincias, pero también hay que decir que hay un candombe afro-argentino y también podemos ver la influencia de la cultura afro o hablar de la cultura afro-argentina con muchas palabras y con muchos modismos. Por ejemplo, mondongo, mandinga, barullo, bochinche, son todas palabras que tienen una raíz del lenguaje africano. Yo creo que es muy importante tener idea de la comunidad. Claramente todo lo que tiene que ver con la percusión, con el candombe y con la danza me atrapó desde un primer momento. Me siento súper orgulloso de ser afroargentino y creo que es muy importante que todos comencemos a sentirnos orgullosos de eso, empoderarnos. O me imagino una sociedad donde no tengamos ni siquiera que explicar qué es ser negro. Vamos acercándonos al final de nuestra propuesta de volver a mirar lo compartido sobre el movimiento. A ver, niños y niñas del país, llegó el momento de escucharlos y escucharlas. Hola, yo me llamo Lucía Cari, voy al colegio número 77 Bernardino Rivadavia y soy de Humahuaca. ¿Qué fue lo que más te atrajo y te gustó de la Semana del Movimiento? Lo que más me gustó fue el tema de que yo bailo. Entonces me gustó mucho hablar sobre eso, ya que al bailar usamos mucho los movimientos y entonces me gustó mucho. ¿Qué le agregarías y por qué? Yo creo que le agregaría algunos juegos o más actividades recreativas para los chicos. Para vos, ¿qué es el movimiento y por qué es importante? Yo creo que el movimiento es algo que la mayoría de las personas tiene y es muy importante para poder hacer diversas actividades, poder hacer varias cosas que nos sirven para la humanidad, para las personas. Estamos terminando nuestro encuentro y fue bastante movido. Todavía me estoy recuperando un poco, la verdad estoy transpirado en partes donde no quiero admitir. Claro, porque en este encuentro dedicado a recuperar algunos contenidos sobre el movimiento y las formas en que lo experimentamos, hicimos de todo. Corrimos, bailamos, leímos. Viajamos imaginariamente al origen del atletismo en la Grecia antigua y vimos cómo esas competencias se recuperaron en la modernidad en los Juegos Olímpicos que conocemos. Y hablamos sobre la oportunidad que ofrece el deporte para incluir, para integrar, para sostener. Escuchamos la experiencia de deportistas de alto rendimiento y de jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad de valorarse y ser valorados. Tuvimos el momento de la entrevista para conversar con Mónica Santino, una exjugadora de fútbol y directora técnica. Nos contó su trabajo con niñas, jóvenes, mujeres en la Villa 31, en el club La Nuestra, con un proyecto deportivo que se propone borrar los prejuicios de género en el deporte. Y tuvimos más. Hablando de inclusión y movimiento, aprendimos que tradicionalmente en el tango el hombre guía los movimientos y la mujer es llevada. Pero hay formas de bailarlo que se animan a cambiarlo y disfrutarlo sin obligaciones de forma. Por eso recuperamos la experiencia del tango queer, que propone un espacio en donde el tango se libera de los estereotipos y cada quien puede bailarlo con libertad. Y les leímos un cuento precioso llamado Tai Chi de Cristina Maghus, que también nos trajo movimiento. Y volvimos a escuchar esos hermosos tambores. Es hermoso el candombe. Una música que invita a moverse y que nos habla de la historia del Río de la Plata, de la esclavitud, de las raíces culturales africanas, de la nostalgia y de la esperanza. Compartimos la voz de la afrodescendencia en estas tierras y valoramos su importancia. Y acá estamos despidiéndonos por hoy. Seguiremos recuperando lo compartido para que esta nueva mirada nos haga encontrar algo nuevo. ¿A dónde nos llevará el siguiente encuentro?